¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las criptomonedas contra la hegemonía del dólar con otro notable invitado, Víctor Escudero, experto en criptomonedas, directamente desde Madrid. Víctor Escudero, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. Víctor, partamos de cero. Primero, lo primero. ¿Qué es una criptomoneda? ¿Qué es un Bitcoin? Si es lo mismo, un Bitcoin es parte de una criptomoneda. Empecemos por el principio. Sí, Bitcoin es lo que dio lugar a las criptomonedas. Es un tipo más de criptomonedas. Es quizá la más conocida, fue la primera y quizá la que más tracción tiene a día de hoy, pero no deja de ser más que una criptomoneda más. Las criptomonedas la verdad es que son difíciles de definir, porque si bien son similares a una divisa, una moneda que estamos acostumbrados a utilizar, tiene algunas particularidades. La primera de ellas es que no están emitidas por un banco central o no forman parte de digamos que no son moneda de un país. Hasta ahora, recientemente con El Salvador, que intentan utilizarla, ¿no? Pero digamos que no son parte de una moneda que imprime un banco central, sino que se crean prácticamente de la nada, por alguna forma de decirlo, y luego se utilizan libremente pues a lo largo de todo el mundo, no tienen fronteras, se utilizan básicamente en Internet. Y la parte de cripto es básicamente porque para garantizar su seguridad, privacidad y demás aspectos se utiliza práctica criptográfica. Igual que utilizamos cifrado para conectarnos al banco y que nuestros datos sean seguros, pues aquí se utiliza criptografía para hacer algo similar. Por eso la parte de cripto, no más allá. En el caso particular de lo que se está viviendo hoy, háblanos de criptomonedas estatales versus el dólar para tratar de vencer entonces lo que le llaman la hegemonía del dólar. ¿Qué está pasando en países de todas partes del mundo que empiezan a emitir criptomonedas? Sí, la idea es, hasta ahora, hasta la llegada de las criptomonedas, al fin y al cabo, pues se ha ido produciendo una guerra de divisas, entre divisas distintas que conocemos todos, ¿no? Yuan chino, dólares, cada país ha intentado imponer un poco su economía. Los Estados Unidos principalmente es el reinante con el dólar, y el resto de países de alguna forma intentan competir. Para eso devaluan su propia moneda, para poder ser más competitivos en la balanza comercial a la hora de exportar, etcétera, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que al fin y al cabo el que tiene el control sobre esa moneda es el país emisor. Y si tú eres un otro país cuya moneda natural no es el dólar, por ejemplo, pero el valor de referencia del dólar estás totalmente sujeto a él y ese valor lo gestiona un tercero, pues estás, digamos, al vaivén de lo que ese tercero decía, ¿no? Para evitar eso, de alguna forma, lo que han visto es una alternativa en criptomonedas en la que los distintos países puedan crear su propia criptomoneda. Entonces, se puede crear una criptomoneda, al igual que de su propia divisa, pero con ciertas particularidades. Ciertas particularidades que te permitan tener una cierta independencia de las monedas hegemónicas, sea el euro, dólar, etcétera, ¿no? Y además se pueden poner propiedades muy particulares, como que se pueden asociar, por ejemplo, pueden ser monedas asociadas al precio de una moneda habitual, como un dólar, de una forma que tengan exactamente la misma cotización, o pueden estar totalmente desapegadas, que no tengan ningún tipo de referencia y se muevan en el mercado totalmente libre. La ventaja principal de estas criptomonedas es que no se pueden manipular fácilmente. Es decir, el precio va totalmente al margen, va a mercado libre totalmente, al margen de las divisas tradicionales. Y si en un momento dado alguien decide, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, quien sea, dar a la palanca y empezar a generar más monedas, esa depreciación, esa pérdida de valor adquisitivo que la gente tendría, con las criptomonedas no puede pasar, porque la oferta está determinada de antemano de forma matemática de cuánto dinero va a haber en cada momento en circulación. Es una diferencia importante. Es decir, ¿quién fija entonces el valor de cada una de estas criptomonedas? Digamos que es una democracia llevada al extremo, porque es oferta y demanda al más puro estilo. Es decir,
hay personas que están dispuestas a comprar un Bitcoin por un valor y hay otros que están dispuestos a venderlo por otro. En el momento que hay una casación, que dos personas se ponen de acuerdo en comprar y vender por el mismo precio, ese es el valor, el último valor de mercado, la última operación que se ha realizado. Eso se puede hacer a través de bolsas de intercambio, exchanges, digamos, tradicionales, más o menos similar, funciona igual que en mercado de valores, y eso está fluctuando constantemente. De hecho, el mercado de lo que cotizan estas divisas, pues no se cierra, es 24/7, todos los días de la semana, no hay festivos, etcétera. Y es lo que el mercado está dispuesto a pagar en cada momento. A día de hoy lo que tiene es una fluctuación bastante más grande que las monedas tradicionales que conocemos, simplemente por un tema de cuánta gente está operando con ellas. Es decir, si detrás de una gran criptomoneda hubiera 200 millones de personas, pues las fluctuaciones serán muy pequeñas. Cuando sobre detrás de una criptomoneda hay tan solo 100.000 personas operando, por ejemplo, pues el que una serie de personas decidan comprar hace que ese valor se revalorice mucho, suba mucho, o otras personas decidan vender, puede que baje mucho. Es decir, la volatilidad es más alta, simplemente porque todavía no se ha capitalizado al mismo volumen que con una divisa fuerte a la que estamos acostumbrados. Para que algunos de nuestros televidentes puedan entender, por ejemplo, si bien un país como Venezuela decide comprar o vender en el comercio mundial, tiene que pasar a través de un sistema que le llaman SWIFT. Ese sistema SWIFT, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos decide arbitrariamente que no le permite que participe de ese sistema SWIFT. Por lo tanto, a pesar de que tiene miles de millones de dólares en el exterior y muchos de ellos completamente confiscados por Estados Unidos, Venezuela no los puede repatriar porque Estados Unidos le dice: usted no puede usar el sistema bancario tradicional, entre comillas, y por lo tanto no puede ir a comprar comida, a pesar que tenga el dinero dentro de Venezuela, ir a comprar medicamentos, ir a comprar necesidades básicas, porque cuando va a comprar Estados Unidos no le deja entrar al sistema bancario mundial a través de este sistema. Este caso de las monedas le permite tener una alternativa en esa sanción, en ese sistema de que lo tiene o lo pretende asfixiar. Sí, de hecho este es el ejemplo perfecto. Es decir, SWIFT está muy controlado, o sea, a nivel internacional, pues está muy controlado, por supuesto, por Estados Unidos. En Europa tenemos otros sistemas, como el sistema SEPA. Países como Venezuela pues son sufridores de esta situación, por ejemplo, con el sistema SWIFT. También lo ha criticado grandemente otros países, como por ejemplo Rusia, obviamente, porque al fin y al cabo está enormemente controlado. Al fin y al cabo se hace el settlement, digamos, se hace los ajustes entre unos países y otros, pero hay ciertos países que tienen prácticamente derecho a veto. Entonces, pueden evitar que un país pueda mover, en este caso, expatriar su dinero o traerlo de vuelta a Venezuela simplemente por este tipo de sistemas. Si esto mismo lo haces con una criptomoneda que tenga una gran capitalización, como por ejemplo Bitcoin, nadie, ni siquiera Estados Unidos, podría evitar que Venezuela, por ejemplo, en un momento dado, venda bitcoins en el extranjero o los adquiera desde el extranjero, intercambiando bitcoins por cualquier otra divisa, sean yuanes, sean rublos, sean euros, sean dólares, sea la divisa que sea. O directamente intercambiando bienes sin pasar por divisas tradicionales de un país. Es decir, simplemente podría vender petróleo a cambio de bitcoins, o podría comprar materia prima, como por ejemplo medicamentos o cualquier otra necesidad que tuviera, directamente pagando en bitcoins. Háblanos de la vulnerabilidad, es decir, estamos hablando de ciberseguridad y vulnerabilidad. ¿Cuáles son lo que de alguna forma te preocupa o le estás poniendo atención en ese renglón? Digamos que las criptomonedas tienen muchas ventajas muy interesantes frente al dinero convencional. Y de alguna forma, el lema que solemos utilizar en este mundo de cripto suele ser: sé tu propio banco. Pero claro, esto, como solemos decir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es decir, tú cuando tienes directamente criptomonedas, eres el responsable de securizarlos correctamente, de almacenarlos correctamente. Si yo, por ejemplo, tengo mi dinero en mi moneda local del país, la tengo en un banco, y a ese banco le roban delante de mí, yo mi dinero no lo he perdido, tengo un cierto respaldo. A mí, aunque la oficina de enfrente esté viendo que están robando en ese momento al banco, no me han robado mi banco, han robado el dinero del banco, pero mi banco me lo respalda. Ellos tendrán su unidad de seguridad, su caja fuerte, lo que corresponda, ¿no? En el caso de criptomonedas, estamos nosotros obligados a securizarlas correctamente. Y lo que sucede es que, si bien la criptomoneda es muy, muy segura, los algoritmos criptográficos son muy seguros, mucho más que lo que es conectarte a tu banco de forma segura y privada,
Por contra, el almacenaje de esas criptomonedas es importante hacerlo bien, ¿no? Y no es sencillo hacerlo bien. Es decir, a día de hoy es complicado. Al fin y al cabo, no es que tenga un problema de seguridad Bitcoin, tiene un problema de seguridad tu billetera donde almacenas Bitcoin. Es decir, el que alguien te pueda robar tu cartera, la cartera física que tú tengas en el bolsillo, pues tiene que ser un carterista que se acerque físicamente a ti en un descuido, tire del asiento, o sea, del pantalón y tire del bolsillo y saque la cartera, ¿no? Esto en Bitcoin, realmente tu cartera no la tienes físicamente atada a ti, no la tienes tú físicamente agarrada en la mano. Y nosotros como humanos somos en general bastante malos protegiendo propiedades no físicas, propiedades que no podemos ver, que en este caso es virtual. En el caso de Bitcoin es proteger una cartera que puedes llevar almacenada, por ejemplo, en tu móvil. Y tu móvil, al igual que es un portátil o un ordenador de escritorio y demás, es, entre comillas, fácilmente hackeable. Entonces, alguien podría entrar desde el otro lado del mundo, 24/7, digamos, en cualquier momento, desde China o cualquier otra parte, acceder a tu cartera y conseguir sacar el saldo que tú tengas en Bitcoins y enviarlo a otro sitio. Digamos que hay un gran incentivo, por un lado, porque está accediendo a dinero. Además, ese dinero es difícilmente rastreable, se puede tracear, pero no es tan fácilmente traceable como el dinero convencional que estamos acostumbrados. Y además los estados no lo suelen perseguir. Es decir, si entran y roban el dinero de un banco, la policía, fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, van a intervenir. Si te roban a ti tu cartera de Bitcoin, normalmente a las fuerzas de seguridad del Estado les da igual. Es decir, no van a hacer nada para evitar que a ti te roben. Entonces, sabiendo que tu dinero está online 24/7, que lo vas a almacenar en un teléfono que además es hackeable con cierta facilidad, etcétera, etcétera, el incentivo es tan grande que se producen robos de criptomonedas con cierta asiduidad. Por tanto, digamos que la debilidad no es del dólar o del euro, es en dónde tú metas ese dólar o dónde metas tú ese euro. Es la cartera. Digamos que la seguridad que te da la moneda de que no es falsificada es altísima. Es como si en un dólar, un euro o cualquier otra moneda, miras que tenga medidas de seguridad correctas, con las imágenes correctas, con la marca de agua, el tejido del billete, etcétera. En este aspecto Bitcoin es insuperable. Bitcoin o cualquiera de estas criptomonedas son prácticamente insuperables, pero por contra, el almacenaje de esos bitcoins y la custodia de esos bitcoins o criptomonedas en general es importante realizarla bien. Y a día de hoy el problema que existe no es que no se pueda hacer bien, sino que es demasiado complejo. Requiere una serie de complejidades técnicas que un usuario residencial habituado a otro tipo de temas no está acostumbrado a tener que gestionar por sí mismo. Es decir, él cuando tiene que confiar una gran cantidad de dinero lo confía en su banco, pero no está acostumbrado a custodiarlo debajo de su colchón. Aquí la idea es que tú tengas tu propio dinero, porque se dice que cualquier criptoactivo que tú tengas, que tú no tengas sus claves y no lo tengas custodiado tú directamente, no es tu criptoactivo. Es decir, aquí no tenemos la situación en la que tú tienes el dinero y hay un tercero que te lo custodia. Aquí tú eres responsable de custodiar tu propio dinero. Víctor, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando directamente desde Madrid con Víctor Escudero, experto en criptomonedas. Ya regresamos. Continuamos hablando con Víctor Escudero, un experto en criptomonedas directamente desde Madrid. Víctor, hay preocupaciones de ciertos sectores de que estas criptomonedas puedan representar de alguna forma una amenaza o un desafío a las monedas tradicionales como el dólar o el euro. Sí, por supuesto que lo hay. De hecho, a día de hoy digamos que estas monedas llama la atención por los aspectos más especulativos. Históricamente pues se han revalorizado muchísimo en periodos cortos de tiempo y eso hace que mucha gente pueda entrar de forma especulativa a tener estas criptomonedas con el objetivo de poder ganar dinero a más a futuro, ¿no? Que en un momento pueda subir la cotización. Pero por otro lado, esta altísima volatilidad, que en general ha sido positiva, han ido ganando valor, pero también podrían perderlo y lo han perdido en el pasado. Esta altísima volatilidad, digamos que resta del mercado a mucha gente
qué otra forma podría utilizarlas en su día a día. Digamos que no tiene mucho sentido si tú adquieres un Bitcoin que hoy equivale a una barra de pan, te acuestas y mañana puedes comprarte 5 barras de pan con ese nuevo Bitcoin, o resulta que has perdido completamente la barra de pan. No puedes comprarte nada más que unas migajas, ¿no? Esa volatilidad para los mercados especulativos puede estar muy bien, pero para el uso cotidiano, digamos que es un killer. Es un uso que evita que mucha gente pueda utilizarla, ¿no? Entonces hay monedas que lo que están haciendo es que están empezando a surgir, ya llevan un cierto tiempo, que están totalmente atadas a una moneda fuerte, como por ejemplo el euro o el dólar. De tal forma que su cotización va totalmente asociada al valor del dólar en el mercado internacional. De esa forma, el que tú hoy tengas el equivalente a X criptodólares, por llamarlo de alguna forma, te garantiza que esos dólares tú los puedes cambiar por dólares cuando tú quieras, en el momento que tú quieras. Hoy, pasado mañana, cuando sea. Digamos que te quitas de un plumazo esa parte negativa de la volatilidad. Digamos que si el dólar se genera más porque la Reserva Federal empieza a emitir más monedas, pues tu dólar se depreciará, al igual que el resto, en el mercado habitual al que estamos acostumbrados. Pero digamos que es un hecho conocido. Por lo tanto, tú ya tienes un valor asociado. Entonces, está habiendo muchos intentos de sacar monedas que estén atadas a este tipo de divisas con el objetivo de utilizarse en el mercado internacional. Es decir, si por ejemplo en el caso de Venezuela no puede vender petróleo a cambio de dólares, por un ejemplo a través de SWIFT, pues quizá dólares no, pero ¿por qué no criptodólares? Esos criptodólares los puedo mover a través de otro sistema que no sea SWIFT, los muevo tranquilamente, yo recibo criptodólares y luego en los mercados internacionales podría convertirlos de esos criptodólares a dólares otra vez. Sería una opción perfectamente válida. Y están investigando justamente ese tipo de opciones. Obviamente, los países más fuertes y los que tienen grandes intereses porque tienen una economía que han conseguido, digamos, imponer prácticamente al resto del mundo, están haciendo lo posible y lo imposible porque estas monedas no se extiendan más. ¿Cómo lo hacen? Claro, no pueden evitar que tú puedas negociar con criptodólares, por poner un ejemplo. Llego criptodólares por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero si, a lo mejor a Venezuela no, pero si voy al resto de países y me aseguro de que aquellos países que permitan intercambiar criptodólares les saco del sistema SWIFT, cuando les dejo utilizar mi sistema, pues es un hándicap importante, ¿no? Entonces digamos que están ejerciendo bastante presión para asegurarse de que nadie se salga del sistema. Por ejemplo, con los países árabes que venden petróleo pasa algo parecido. Es decir, ya lo vimos en la guerra de Irak en su día, si hay países que podrían estar dispuestos a comprar ese petróleo pagando su moneda local, sean yuanes o sean euros, y deciden que el barril de petróleo Brent, en vez de ser la unidad de referencia al dólar, fuera cualquier otra, porque el país lo paga en su moneda local, pues entonces Estados Unidos perdería la hegemonía, ¿no? Obviamente lo que hacen es intervenir en ese tipo de economías para asegurarse de que esos países, ninguno de ellos acepte otra moneda que no sea el dólar. Pues aquí es un poco similar. En términos históricos, ¿cómo viene evolucionando esta participación de las criptomonedas en la economía mundial? Es muy reciente, todavía el alcance es bastante limitado, no ha crecido mucho, pero es exponencial. Es decir, simplemente es un tema de conocimiento y que se va expandiendo. Todavía es muy residual y no es un gran problema para las grandes economías. Pero si los dólares que conocemos hoy en día, euros, etcétera, distintas monedas, la gente supiera que a día de hoy todo lo que estamos manejando en el día a día es prácticamente dinero virtual, que no existen, es decir, existen 100 billetes y luego 100.000 millones de billetes equivalentes que no existen, que son unos y ceros en ordenadores, si la gente fuera consciente de esto, perdería el miedo a pero es que yo un euro o un dólar o un bolívar lo puedo tocar. No, es que no existen. O sea, tú tienes 3 billetes y el resto de números que tú tienes de dinero está en un banco. Que mañana ese dinero puede desaparecerte. Son unos y ceros, se puede confiscar fácilmente, etcétera, etcétera, ¿no? Si esa parte conceptual entrara a la gran parte de la población, digamos que automáticamente la barrera de entrada que tenemos para entrar en criptoactivos, en criptodivisas, se reduciría al mínimo y se empezaría a utilizar de forma habitual. De hecho, ya hay traders que en vez de utilizar cambios en Forex entre distintas divisas, utilizan distintas criptomonedas en el día a día porque son más rápidas, porque son más seguras y porque conllevan muchas menos comisiones. En el caso particular, por ejemplo, de Tesla, esta fábrica de automóviles eléctricos que ha tenido un éxito importante, Elon Musk, que es el propietario, el principal cabeza visible, en principio antes aceptaba
el pago de estos automóviles eléctricos Tesla a través de Bitcoin si un día dice que deja de aceptar los bitcoins como forma de pago de sus automóviles y automáticamente tiene un impacto a nivel mundial de la cotización? ¿Tiene que ver entonces con algunos hechos muy puntuales de la economía mundial, cómo fluctúa el valor? Digamos que en el caso, por ejemplo, de Tesla, es muy mediático, ¿no? Y igual que Michael Saylor de otra compañía, que fue el que de alguna forma recomendó a Elon el hacer esta intervención. Obviamente ese tipo de noticias tienen impacto en el corto plazo y suelen ser impactos altos además. Es decir, eso hace que la volatilidad de estas criptomonedas suba, baje, etcétera, ¿no? Cada vez que Elon ha hecho algún comentario en Twitter de alguna moneda como Dogecoin o alguna de estas, que es casi en modo broma, ha hecho algún comentario sobre ella, de repente se ha disparado la cotización, ¿no? Es decir, esto es un tema de simplemente que es muy mediático. Y todavía la gente que está utilizando estas criptomonedas todavía es una población relativamente pequeña del mercado potencial de gente que va a utilizar criptomonedas en un futuro. Por lo tanto, a día de hoy las variaciones son muy grandes. Cada vez son menores, esto se ha ido viendo con los años, es decir, cada vez la volatilidad se va reduciendo muchísimo, pero todavía efectivamente la volatilidad es muy alta. Pero eso para mí en absoluto es preocupante, es decir, simplemente es en el corto plazo. Una noticia de este estilo o sale en los medios provoca grandes variaciones en el mercado. Pero en el medio plazo no tiene prácticamente impacto. De hecho, en su momento Bitcoin estaba en 10.000 euros, de repente se disparó, llegó hasta 50.000, a 60.000 con los anuncios de Elon, y a pesar de Elon, está por encima de 25.000, 30.000 dólares. No ha llegado al valor de origen de 10.000 cuando hizo los anuncios. Entonces, quiero decir que en el medio plazo tiene impactos relativamente pequeños. Y eso no deja de ser nada más que la parte especulativa. Lo importante es que ni Elon ni nadie puede totalmente afectar a la cotización de Bitcoin. Al fin y al cabo es oferta y demanda pura. Además, creo que en el caso de Elon Musk es un tema de estrategia. Es decir, él lo que quería tener es una cierta caja en una divisa, a pesar de ser una compañía norteamericana, que no fuera solamente dólares, para tener esa caja, seguir las recomendaciones de otros CEOs de hacer una inversión importante en Bitcoin, y lo que se dio cuenta es que si Bitcoin, por ejemplo, acepta como moneda de cambio para comprar sus vehículos, pues a lo mejor tiene una exposición a Bitcoin mayor a la que le gustaría. Es decir, dada la volatilidad tan alta de una moneda como Bitcoin, si bien en el medio y largo plazo yo creo que es una excelente inversión, esa es mi opinión personal, y con esto no quiero decir a nadie que se ponga a comprar ni de loco, pero si bien puede ser una buena opción en el medio y largo plazo, una compañía tiene que ser consistente también en el corto. Tiene que hacer cada uno de los trimestres, tiene que marcar los números. Es una compañía que no nos olvidemos que es cotizada y en consecuencia tiene una gran exposición en un criptoactivo, es un riesgo. Puede ser que a lo mejor hoy valga 10 y mañana valga 100, lo cual sea fantástico, pero también puede ser al revés. Y él no se puede permitir que una fábrica que tiene un montón de maquinaria detrás, el tema de las baterías, pedidos a proveedores, etcétera, etcétera, en un momento dado, porque la criptomoneda ya baja su cotización, él no tenga para pagar sus proveedores. Por eso, lo que intenta mantener es un ratio de exposición a Bitcoin razonable, un 5, un 10% de su caja, un porcentaje razonable. Se dio cuenta que si adquiría Bitcoins a través de la venta de automóviles, que iba a tener una exposición mucho mayor de la que le gustaría. Por eso simplemente la ha moderado. Por último, Víctor, dos preguntas en una. ¿Hay un perfil típico de quién es el comprador o quien está haciendo transacciones, comprador-vendedor de bitcoins en cuanto a edad, país, nivel social, etcétera? Y la última de las dos preguntas, o la segunda parte de la pregunta, es: ¿tú recomendarías que nuestros televidentes compren bitcoins? Vale. A ver, si hay un perfil más o menos típico, es decir, cada vez se ha ido abriendo mucho más a distintos tipos de personas, pero como históricamente los criptoactivos en general han requerido un perfil tecnológico bastante importante, digamos que ha sido más fácil adquirirlo para una población que ha sido relativamente joven. Hoy en día, pues estamos hablando ya entre 20, 40 años más o menos, no más allá y tampoco por debajo, digamos que es un poco el ratio de gente. Hay mucho más varones que mujeres. Esto es curioso, pero en mercados financieros también ocurre, no solamente es en Bitcoin. Sí que pasa, pero en general son perfiles tecnológicos. Es decir, estamos hablando de ingenieros informáticos, de telecomunicaciones, gente, digamos, que está muy al cabo de la tecnología. ¿Por qué? Porque para utilizar este tipo de criptomonedas, hasta el día de hoy, ha sido necesario tener
conocimientos más o menos avanzados en estos aspectos, ¿no? No ha sido de fácil uso por cualquiera. Entonces, eso ha condicionado el tipo de gente que se ha introducido. Y luego otro perfil de gente, que soy también muy asociado y en parte también a la edad, que es la parte más especulativa. Es decir, gente que de alguna forma está dispuesta a asumir más riesgo a cambio de un potencial beneficio mayor. Eso implica que gente más conservadora pues ha tenido ciertas reticencias para entrar en el mercado de criptomonedas simplemente porque la volatilidad es muy alta. Eso ha sido un límite, un freno natural, ¿no? Poco a poco, como digo, esto se va normalizando y cada vez es más común encontrar pues, que compras criptomonedas y las utilizan en su día a día pues todo tipo de personas. Abogados, fontaneros, taxistas, cualquier persona, ¿no? Pero sí es verdad que todavía hay ese sesgo, que es un sesgo, entiendo que natural, de la curva de adoptadores tempranos de la tecnología, digamos, que todavía se nota bastante. Y luego, en cuanto a si recomendaría o no criptoactivos, no lo puedo recomendar. Es decir, no lo puedo recomendar a día de hoy. ¿Por qué? A nivel general. A nivel general no puedo recomendar simplemente porque entiendo que cada uno debe hacer sus deberes de investigar a fondo y demás, entender la tecnología es importante, todavía es importante hacerlo, y luego conlleva una serie de cargas operativas de saber mantener esos criptoactivos de forma segura, ¿no? Y eso hace que para cualquier persona, sin conocerle de antemano, no se puede recomendar abiertamente. Ahora, lo que sí que diría, y esto sería casi como una máxima, es investígalo. Por Dios, míralo, analízalo y toma tu propia decisión en base a lo que veas. No me cabe ninguna duda. No lo puedo recomendar a nivel general porque será casi un delito promover un tipo de criptoactivos sin yo ser una persona dedicada a mercados financieros. No estoy cualificado para ello, pero creo que es una oportunidad muy interesante. Y sin decir invierte en esta moneda o en esta otra o lo que sea, creo que es absolutamente imprescindible que los televidentes se pongan a investigar y vean las propiedades que hay. Creo que al margen de la inversión o no en criptomonedas, aparte de lo que se considera puramente especulativo, creo que es muy esclarecedor. Abre muchos ojos el empezar a comparar la economía real en la que estamos con la economía de criptoactivos. Cuando empezamos a comparar lo que es una criptodivisa con lo que es el dinero tradicional, empieza a descubrir ciertos aspectos que siempre han estado ahí, pero que quizá no hemos valorado demasiado. Pues el tema de cómo se aprecian las monedas, el tema de cómo se crea el dinero con la reserva fraccionaria, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un proceso de aprendizaje que totalmente abre los ojos, al margen de que luego se decida invertir o no. Yo ahí en la inversión no entro. Víctor Escudero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.